opción ahí a cruce de clavo. A ver qué fechas, 27. Entonces, en esa línea, este, siguiendo esa línea, vamos a dar continuidad entonces a la parte teórica. Ya hemos visto que en esencia la anatomía patológica estudia la morfología de la enfermedad y es el último eslabón, digamos, vamos a decir, de una enfermedad. ¿Por qué? Porque primero puede haber una causa, obviamente una causa, una etiología, un origen de algo. Esto puede dar una alteración o pérdida de la homeostasis y esta alteración o pérdida de la homeostasis se da por una patogenia. Esta patogenia es el mecanismo por el cual se lesiona un órgano, aparato, tejido, célula, etcétera. Esto puede dar consecuencias funcionales y consecuencias morfológicas, es decir, cambios funcionales y cambios morfológicos. A esos cambios funcionales, o sea, alteración de, la, de, la, de la función, que eso se llamaría la función normal, quien estudia es la fisiología, ¿no? La alteración de la función es la fisiopatología. Entonces, va a tener que ver con la fisiopatología y también con la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque esos cambios morfológicos se expresan después de todo esto. Generalmente, lo que nosotros hacemos como médicos o odontólogos es agarrar los síntomas y signos para tratar de llegar a la etiología, a la causa. Ya hemos visto que la representación subjetiva de la enfermedad es un síntoma y la representación objetiva de la enfermedad es un signo. Pero eso tiene a veces mucho conflicto cognitivo, mucha confusión, porque si yo les pregunto ahorita, la diarrea, por ejemplo, ahorita están estudiando semio, ¿no ve? Que los síntomas, que la historia clínica, que aquí, que allá, todos están leyendo así bien teórico, ¿no? Pero el problema es que cuando no es entendido esto, no es desenredado en el cerebro, no es, no es posible aplicarlo a un contexto real. Y eso, con un contexto real me refiero a una resolución de caso clínico. Entonces, cuando a veces nuestro conocimiento está mezclado, así cantinflaneado, no está ordenado, no tiene una armonía, vamos a decir así, entre otros conceptos, se chocan en el cerebro o tienen contradicciones, fácilmente se va a borrar ese conocimiento, se va a quitar, digamos, ¿no? Entonces, a ver, seguramente en Semio ya han llevado esto, ¿no? De que les han mencionado lo que es los síntomas y los signos. ¿A qué le llamamos subjetivo? ¿Qué entendemos por subjetivo? Como sé que nadie va a responder, vamos a hacer la motivación extrínseca, ¿no? Jessica Madeleine, ¿qué entiendes por subjetividad? Por si acaso, creo que me he olvidado decirles eso. O sea, una no presencia virtual, aunque sea, es -10 sobre la nota final. Es decir, que máximo puedes tener, si te sacas todo 100 sobre 100, es 90. Si tienes 2, si tienes ya 5, yo creo que ya no tendrías que asistir, ¿no? Porque es en vano. Entonces, ahí va. Jessica Shirley, ¿cómo es? ¿Cuál es tu concepto de subjetividad? Igual, -10, ¿no ve? Eso. Después no se aceptan quejas. Puedo hacer un trabajo, puedo hacer esto, lo otro, doctor. Ni madres, bueno. A ver, Yesenia Rojas Pérez, ¿cuál es tu concepto de subjetividad?
Guara Mailén, ¿cuál es tu concepto de subjetividad? Buenos días, doctor. Según yo, el concepto de subjetividad es propio de cada persona. Cada persona lo puede ver de diferente manera. Ya, o sea, es bien difícil compararlo, medirlo, ¿no ve? Ya, Verónica Dania, ¿cuál sería entonces tu concepto de objetividad en contraposición a la subjetividad? Vanessa Takichiri, ¿cuál sería tu concepto de objetividad? Buen día, doctor. Buen día. Eh, Como subjetividad es algo que, como usted lo dijo, que no se puede medir, que es algo de uno mismo, pues pienso que objetividad es lo contrario, que sí se puede, que tal vez todos o un grupo piensa igual, lo mismo. Ya, lo objetivo es que puedes medirlo, palparlo, o sea, lo objetivo entonces tiene mucho que ver con los signos, ¿no ve? Y lo subjetivo tiene mucho que ver con los síntomas, lo que siente el paciente. Ahora, Suriman Brisa, el dolor, el dolor, que seguramente ya lo van a llevar en semio o ya lo están llevando, ¿es un síntoma o es un signo? Surima Brisa. El dolor puede ser un síntoma, doctor. Sí, es un síntoma según lo que les han explicado, pero Sí. seguramente les van a decir que el dolor se puede medir. A ver, Noelia Guardia, ¿piensas que el dolor se puede medir? ¿Cómo es Noelia Guardia? Por si acaso, cuando vuelvan a entrar, porque ya están aceptados, digamos, pueden volver a entrar, o sea, no importa eso, o sea, importa el video, ¿no ven? Para los -10, digamos, aunque digan, no, yo estaba ahí, no sé qué pasó, no sé qué, así, no, es, no te pregunté, no estabas y punto, valió mal, ¿no? ¿Cómo es Noelia Guardia? Buenos días, doctor. Yo pienso que el dolor es difícil de medir de manera objetiva, Ya, pero seguramente pero les van a enseñar, no voy a medir, ya les han enseñado a medir el dolor o todavía. no todavía, doctor. Ya, el dolor es un síntoma capital, en realidad es lo que lo trae a tu paciente, tanto al médico como al odontólogo, es lo que lo trae, es una cosa que hay que aprender bien. ¿Por qué? Porque puedes tener una verruga que está creciendo 3 meses, no sé qué. Si no duele, vas a decir, mañana pasado voy a ir al doctor, no sé qué, pero si te duele, ese ratito vas a ir. Entonces, el dolor es un síntoma capital, es el 99% de la causa del motivo de consulta. O sea, por eso está viniendo tu paciente, no la mayoría de las veces. Entonces, ese dolor les van a enseñar a medir del 1 al 10. Les van a decir, dígame cuánto le está doliendo. Y ahí tú le vas a decir, me duele 1, si es que el dolor más leve que se acuerde, comparando con el dolor más leve que se acuerde, y me duele 10 con el dolor más fuerte que se acuerde. Entonces ahí vamos a poder. Y eso iría un poco en contraproducente, o sea, en contradicción, más bien dicho, de que si lo subjetivo es algo que no se puede ver, medir, comparar y demás, y lo objetivo es lo contrario, pero el síntoma dolor se está midiendo, entonces eso no lo haría al dolor como signo. ¿Qué dices, Noelia Chiriquispe? Pues el dolor al medirlo se convierte en signo. Eh, yo no creo, doctor, porque el dolor sería o mucho o poco o también sería leve. En realidad sí, porque se está midiendo en él mismo, pero en comparación a otras personas, como que no da. Y además, como tú dices, es subjetivo, o sea, aunque le ponga un número, no es muy exacto, no es por eso. Pero después, cuando veamos el capítulo de inflamación, vamos a discutir todo sobre eso. Y hay, bueno, el dolor está bien, digamos, es más entendible, más fácil de clasificarlo, digamos, en un síntoma, etcétera. Pero hay
ciertas situaciones, como por ejemplo la diarrea, que hoy van a ir, o esta semana o la siguiente, van a ir a preguntar a su docente de semi, y otra vez por el 10º año no va a haber una respuesta contundente en esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tal vez tenemos la responsabilidad de los docentes de enseñar no es así de memoria, ¿no? Tiene que ser aplicado en contexto real. Y en este caso, yo les hago el conflicto cognitivo, no para decirme, el doctor Villarreal qué capo es y que sabe, no, sino para tratar de generar ese conflicto cognitivo en tu cerebro y que tú mismo des la respuesta. Cuando tú mismo das la respuesta, porque se ha creado un conflicto cognitivo, ya les he dicho que ese es el método de enseñanza-aprendizaje que más voy a utilizar. O sea, les voy a preguntar una cosa, me responden A, les pregunto otra cosa, me vuelven a responder A, te voy a decir, esta cosa es igual a esta cosa. Te voy a decir, no, no es, y me tienes que decir por qué. Y ahí es que empieza el conflicto cognitivo. Y si ustedes se pueden dar su propia respuesta que sea correcta, lógica, entonces eso ayuda de gran manera al aprendizaje significativo. Entonces, si ya más o menos tenemos claro qué es síntoma, qué es signo, ¿qué sería, por ejemplo, la diarrea? A ver, ahí de Nayeli, nombre mexicano, nombre maya. ¿Cómo es? Aide Nayeli. ¿Yo, doctor? No, Aide Nayeli Paqui. No, yo no. Paqui no sé. Hay dos Nayelis. A ver, Aide Nayeli no está, ¿eh? Es así, eso hace más fácil que a fin de año ya pasemos las notas, todos. O sea, los que realmente quieren aprender aquí más o menos de los 130 y tantos van a ser 50. Generalmente son 50, así, no sé por qué, pero son 50. El resto es así que, a ver, ¿qué será? Entraré, cuando hay examen, no sé qué, y es el mayor número de reprobados que yo tengo es en odonto. Pero no es tanto reprobados, es más que todo abandonos, ¿no? A ver, Ailén Alondra, ¿qué piensas de la diarrea? ¿Es un síntoma? ¿Es un signo? ¿Qué cosa será? Doctor, yo pienso que la diarrea es un signo. Ya, y si digamos viene ¿qué se llama? Tu paciente y tú le preguntas al hacer la historia clínica y dices, con su niño, tú eres odontopediatra, digamos, ¿no? Dice, no, doctora, pero ha estado con diarrea. Y tú le pones cuánto, cuántas veces, cuántos días, todo eso. ¿Sigue siendo un síntoma? O digo, un signo, perdón. A ver qué dices, Alexis. Doctor, la diarrea sería un síntoma de una enfermedad, tal vez. Según lo que dijo el doctor Villarreal de Semio, Está equivocado y me hace quedar mal, ¿no? Porque piensan a veces que yo soy ese doctor Villarruel. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te has explicado? A ver, ¿por qué le crees que es un síntoma la diarrea? conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad, doctor. Síntomas. ¿Qué has dicho? ¿Un síndrome o un síntoma? Conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad y entre ellas está la diarrea. O sea, Claro, pero tú estás hablando de síntoma o de qué has hablado, de síndrome. síntoma, doctor. ¿Síntoma? Sí. No, nada que ver, están súper enredados. No creo que él haya dicho eso. A ver, Julio César, ¿qué dices? Doctor, no sería un síndrome porque tiene tantos síntomas como si es un síntoma y un signo, o sea, podemos identificarlo más o menos así. Ahí sale otro conflicto cognitivo, porque estamos entendiendo síntoma, signo, y ahora hay otro factor en la ecuación, síndrome. Y toda la vida así, es sumamente común, así, no solo en odonto, por si acaso. En medicina igual, y eso es peor, gol de media cancha, ¿no? Vean los médicos semiólogos que dan 20 años de semiología. No es incorrecto ese concepto. Es un conjunto de síntomas, signos de una enfermedad. Porque si fuera un síndrome eso, todas las enfermedades son síndromes. Porque
cualquier enfermedad tiene un conjunto de síntomas y signos, ¿o no? ¿Cómo es eso? Doctor, yo tengo un concepto de signo que habla sobre la diarrea. ¿Podría leerlo y me puede decir si está bien? A ver, dímelo. Dice, concepto de signo es una manifestación objetiva de una enfermedad que presenta un paciente y puede ser vista y observada mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y como ejemplo está diarrea. Sí, ven, ahí hay un conflicto cognitivo. En un libro está diciendo que la diarrea es un signo. Por otro lado, si leen en otros lados, también te va a decir que la diarrea es un síntoma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es? Esa es la pregunta que vamos a dejar así para que ustedes piensen hasta la próxima semana, pero también pregunten a su docente de SEM. Pero además van a preguntar, ¿qué chingados es el síndrome? ¿Y por qué doctor Villarruel me ha dicho, Villarruel, qué se llama el doctor Villarruel? ¿Cuál es su nombre? Solo lo conozco como doctor Villarruel. Bueno, doctor Villarruel de Semio, sí. Entonces, la diarrea, según usted, es un síndrome. Sí, tan tan. Y no es un signo ni es un síntoma. Sí, eso vamos a... Doc, yo tengo un concepto de síndrome. A ver, ¿cuál es el concepto de síndrome? Dice que es un grupo significativo de síntomas y signos que concurren en el mismo tiempo. Ya, Ese es el entonces, ¿y qué diferiría con cualquier enfermedad? O sea, ¿por qué? O sea, ¿una enfermedad es igual a un síndrome? ¿O cómo sería? ¿O cuál es la diferencia entre...? Porque tu concepto aplicado a una enfermedad sería lo mismo. A ver, Noeli, Doctor, yo tengo aparte otro concepto. a ver. La diarrea es un síntoma, no un signo. Un signo es algo que puede ser medido o observado por un médico, como la fiebre o la presión arterial, mientras que un síntoma es algo que el paciente experimenta y describe como el dolor de cabeza o la diarrea. Y si yo te digo que el paciente aquí en el gastro todo el tiempo está internado, las enfermeras, nosotros a enfermería le pasamos medir líquidos y demás, y en sus hojas rosadas las enfermeras nos dicen cuántas veces ha tenido diarrea, medido, pesado, olfateado, todo, descrito morfológicamente. Entonces, ¿la diarrea es síntoma o es signo? ¿Cómo será? Hay dos conceptos bien chingones, ¿no? Doctor, Toma ese signo, ¿no? A ver, decías, Claudia. eh, yo pienso que es signo, doctor, porque mediante la diarrea de un paciente, bueno, cuando va, digamos, llega a, uno llega tal vez a saber también, digamos, por qué, o, a ver, voy a aclarar mis ideas. O sea, con la diarrea, no solamente con la diarrea, ¿no? Pero mm, puede manifestarse con eso, con alguna enfermedad, por qué está el paciente ahí. Ya, alguien más decía algo, creo, por ahí, creo que Julio César, no sé. A ver, John, ¿qué dices? Doctor, yo quería partir por el hecho de que si tiene que estar catalogado en un solo punto o signo o síntoma o también existe la opción de que pueda ser ambos para poder formular más que todo la pregunta correctamente hacia el doctor, ¿no? Me Porque como parece adecuada tu pensamiento. Eso se llama pensamiento lateral. Después vamos a ver qué es y es muy importante tenerlo para tener un buen razonamiento clínico. La pregunta puede ser, o sea, ¿por qué necesariamente tiene que ser una cosa u otra? ¿No ve? Eso es un buen punto. Entonces, estamos quedando para que tengan todavía un tiempo de metabolizar y ver ahí su cerebro, que vamos a ver qué cosa es la diarrea, si es un síntoma, un signo. También, y qué tiene que ver con un síndrome, y realmente qué es un síndrome. Porque si me dan el concepto igualito que de una enfermedad, entonces diríamos que síndrome es cualquier enfermedad. Entonces la pregunta del millón sería, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad? A ver, Mauricio Francisco, ¿qué dice? Bueno, ¿le puedo explicar de también signos y síntomas, doctor?
A ver, Bueno, a mi ¿qué? pensar, Sí, sí. bueno, si vemos, depende a lo que el doctor busca en el paciente para solucionar el problema. Objetivamente, en la diarrea podemos ya ver sus signos, el color de la diarrea, y eso ya nos puede indicar, o el estado en el que está nos puede indicar qué es la infección que tiene. Y también podemos tomar en cuenta los signos. Si al comer algún alimento le provoca instantáneamente o tarda o es al día siguiente. Ahora ya se podría considerar síndrome si la diarrea es frecuente o crónica. Si cada que come algo le provoca la diarrea, entonces ya estaríamos hablando de un síndrome porque tiene como el intestino irritable. O sea, tú dices que un síndrome, o sea, que la diferencia entre una enfermedad o digamos un síntoma, un signo y un síndrome es el tiempo. Para catalogarlo como crónico a la diarrea, sí, doctor. Porque ya enfermedades como No que estamos hablando de enfermedades agudas, crónicas, subagudas, hiperagudas, no. Estamos hablando de síndrome y diarrea, nada más. O sea, lo y bueno, que estás diciendo es para que si es catalogarlo ya, la diarrea como síndrome, ya tendría que ser recurrentemente la diarrea. O sea, que cada vez se presenta en la persona. o sea, tú dices que los síndromes es que es una enfermedad que tiene varias o sea, se presenta varias veces en un periodo de tiempo. Sí, recurrentemente. No, no es así, porque hay enfermedades que se presentan recurrentemente, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, no todo el tiempo la tiene, sino pues no es. Entonces, pero igual, vamos a darnos una semana y además pueden buscar, pueden preguntar a sus docentes de semio. Estamos con conflictos cognitivos. ¿Qué chingados es la diarrea? ¿Es un síntoma? ¿Es un síndrome? ¿Es un signo? ¿Qué es? Además, para necesariamente responder la respuesta de que si es un síndrome, tenemos que tener claro, conciso y preciso qué es un síndrome y la diferencia entre un síndrome y una enfermedad. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto en patología? Porque el eslabón más el final, digamos, de una enfermedad es, ya sabemos, tiene una causa. Esa causa puede ser física, química, microbiológica. ¿Qué significa microbiológica? Puede ser virus, bacteria, o sea, infecciosa. Puede ser química, puede ser inmunológica, puede ser psicosocial incluso también, ¿no? Psiquiátrica, puede ser neoplásica, o sea, un cáncer, o puede ser genética. Eso te da un mecanismo de lesión. Ese mecanismo de lesión te da una función alterada, que eso se llama fisiopatología. Y esa fisiopatología se va a expresar en que va a cambiar la forma de tu célula, de tu tejido, de tu órgano. Y eso es lo que nosotros abordamos desde la perspectiva de anatomía patológica. Porque desde un principio hemos dicho, ¿qué estudia la anatomía patológica? La morfología de la enfermedad, tanto macro y micro. Pero si se fijan, es después de todo lo que ha pasado aquí. Entonces, y generalmente cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, lo que hacemos es, como les han dicho en semio, recopilas síntomas y recopilas signos. Signos que tienen que ver con la representación objetiva de la enfermedad y síntomas que tienen que ver con la representación subjetiva de la enfermedad. A ver, si yo les digo los síntomas y ¿a qué tienen más que ver? ¿Con la fisiopatología o con la anatomía patológica? Y vuelvo a preguntar otra. ¿Los signos con qué tienen más que ver? ¿Con la fisiopatología o con la anatomía patológica? ¿Cómo será eso? ¿Síntoma con cuál va? ¿Signo con cuál va? Síntoma, fisiopato o anatopato. Signo, fisiopato o anatopato. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál con cuál irá? A ver, Jocelyn, Zanca. ¿Cómo es? También eso, Miguel Ángel. A ver, y Jocelyn, Zanca, ¿cómo es? No está, ¿no? Listo. Cada vez se hace más fácil, ¿no? O sea, para los que quieren y también para calificar, ¿no? A ver, Laura Ayala, ¿cómo es? ¿Qué va con qué va?
Síntoma con qué y signo con qué va. Síntoma con fisiopato y signo con patología. Exacto, porque la patología es morfología, entonces puedes palpar, tocar, medir, pesar, ¿no ve? Entonces, Sí. por eso es que estamos hablando nosotros de síntoma signo, ¿no ve? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque no es clase de semi. Pero en general, para que les caiga el 20, cuando nosotros hablamos de anatomía patológica y de la primera competencia que es descripción macro, por eso pues empieza tu proceso diagnóstico con la vista. Abres la boca, exploras la cavidad oral y ahí te preguntas, ¿hay lesión o no hay lesión? Muchas sí, encontró esta lesión. ¿Cómo es esta lesión? Esto tiene esto. Después de que esa lesión ya te genera una hipótesis, puede ser por tal cosa, otra cosa, tal vez vas a ir preguntando síntomas y le duele y, y le ha sangrado y vas preguntando más cosas, vas completando, porque la idea es que tienes que llegar a un diagnóstico y el diagnóstico no puede ser simplemente signo sintomatológico. ¿Qué quiere decir eso de signo sintomatológico? Si le duele, le doy analgésico. Si le arde, le doy omeprazol, digamos. Si le tiene fiebre, le doy antipirético. No, porque eso solo calma los signos y síntomas, sino que tengo que quitar la causa que está produciendo ese dolor. Que en este caso podría ser una lesión neoplásica en cavidad oral, una caries, una infección, una osteomielitis, quién sabe. Entonces, por eso es que ahora en su esquema mental, cuando les pregunten qué estudia la anatomía patológica, está claro, y además qué tiene que ver con estas otras cosas, y por qué te estamos hablando de semi, por qué estamos hablando de anatomía, y por qué estamos hablando de fisiopatología, porque para hablar de fisiopatología tienes que hablar de fisiología. Entonces, ahí tiene la respuesta. Cuando una célula está en homeostasis, a ver, ¿qué concepto tienen de la homeostasis? En sus propias palabras, ¿qué es una homeostasis? ¿Qué será una homeostasis? ¿Es el perfecto equilibrio del sistema, doctor? Ya, entonces decimos que probablemente está con salud, digamos, ¿no? Aunque no vamos a debatir ahorita eso porque también es un gran debate. ¿Qué chingados es salud y qué chingados es enfermedad? ¿No ve? Nos vamos a poner a filosofar un montón porque el hecho de decir es el completo bienestar biofísico, mental, no necesariamente es verdad. De su concepto de medicina social, preventiva y demás, no necesariamente es verdad. Porque, por ejemplo, ya que nos hemos metido a esto, si viene un paciente del campo que toda la vida no ha tenido opción de ir a un odontólogo, tiene 30 años y tiene todo deteriorado la arcada dentaria, incluso ha perdido piezas dentarias. Y come bien, tranqui. Versus alguien que siempre ha ido al odontólogo desde niño y demás, y ahora tiene una caries, la primera caries de su vida, y tiene 30 años y viene así, muerto de dolor, tengo así, me duele, no sé qué. Tú le preguntas al paciente A si se siente sano, y al paciente B le preguntas si se siente sano, ¿qué te va a decir el paciente A y qué te va a decir el paciente B? ¿Cómo es? El que nunca vio a un odontólogo y le van mal, si está todo así, come normal, así, ¿qué crees que te va a decir? ¿Se siente sano usted? Y el otro, que tiene una pequeña caries ahí, ¿qué te va a decir? A ver, Kevin, Jimmy, Astulia, ¿qué dices? Lisette Paucara, ¿qué crees que va a decir el paciente A y qué crees que va a decir el paciente B? Lourdes Calcina, ¿qué crees que va a decir el paciente A y qué crees que va a decir el paciente B? Doctor, disculpe, no le entendí la pregunta. Tenemos dos pacientes odontológicos, uno de 30 años que nunca ha ido al odontólogo y tiene todas las piezas deterioradas. Y come normal, tranquilo,
y vemos a paciente B que toda la vida ha ido al odontólogo, también de 30 años, pero ahora tiene una pequeña caries y está muerto de dolor. Si le preguntas al paciente A si se siente sano, ¿qué te va a responder? ¿Qué crees que te va a responder? Y el paciente B, si le preguntas, ¿qué crees que te va a responder? A ver, Mayereli, ¿cómo es? Yo creo que el paciente va a decir que está bien porque él no tiene molestia, pero claramente sí tiene un problema dental, ¿no? Y el paciente va a decir que sí le molesta porque eh, siente, lo siente, o sea, le molesta, le incomoda, le inquieta, mientras al otro no. Lo que hace que el concepto ese que les dan de completo bienestar físico, químico, yo no sé quién, si nos vamos a ese concepto, no sé quién está sano, porque no sé si todo el mundo estará en completa homeostasis, completo bienestar bioquímico, físico, no sé qué, o sea, entonces es bien debatible, ¿no? Eso, pero volviendo al tema, tenemos un estímulo, una causa, una etiología que puede alterar este equilibrio que tenemos, ¿no ve? En la homeostasis. Y si se altera, obviamente lo que vamos a tener es consecuencias. Por ejemplo, una lesión celular. La lesión celular desde la perspectiva de anatomía patológica, desde el enfoque de anatomía patológica, hay de dos sopas. Puede ser una lesión celular reversible o una lesión celular irreversible. ¿De qué depende que sea la lesión celular reversible o irreversible? Del estímulo, o sea, de la causa, porque no es lo mismo que quemarte con agua hirviendo, con electricidad, etcétera, etcétera. Pero también no es lo mismo quemarte en tu mano, que quemarte en tu ojo, que quemarte en tu cerebro. También depende del tejido. Entonces, de factores inherentes al estímulo y factores inherentes al estímulo, puede determinar que sea una lesión celular reversible o una irreversible. ¿Por qué se llama lesión celular reversible? Porque si quitas el estímulo, la causa, vas a volver a la homeostasis. ¿Por qué se llama lesión celular irreversible? Porque si quitas el estímulo, si quitas la causa, ni modo, no puedes volver a la homeostasis. El único camino que puede seguir, progresar la lesión celular irreversible es la muerte celular. No hay de otra. Y esa muerte celular es por dos patrones reconocibles morfológicamente. ¿Qué estudia la anatomía patológica? Morfología de la enfermedad. En este caso, ¿qué patrones reconocibles, qué patrones morfológicos se pueden reconocer? La necrosis y la apoptosis. Ahora bien, tiene un as más bajo la manga cuando una célula está lesionada para no ir a lesión celular irreversible y morirse. Porque sabemos que el único camino para una lesión celular irreversible es la muerte, que sea por necrosis o apoptosis. Tiene un as bajo la manga que se llama adaptación celular. Tenemos posibilidades del órgano o aparato o tejido de que se adapte. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la adaptación celular? Es no llegar a una lesión celular irreversible y por ende a la muerte. Entonces, esa adaptación celular tenemos que conceptualizarla, tenemos que entenderla, tenemos que digerirla, porque no solo podemos aprenderla de memoria. Si la aprendemos de memoria, después no me van a poder utilizar ese conocimiento para la resolución de casos clínicos con tu paciente. A ver, ¿quién me puede dar sinónimos? Ya saben que la palabra sinónimos es otra palabra diferente, pero que significa lo mismo. ¿Quién me puede dar sinónimos de la palabra adaptación? ¿Cómo es? Juan Tomás Mamani. A ver, Julio, ¿qué decías? No, nada, doctor. A ver, Juan Tomás, ¿qué dices? Mamani. Tenía, no sé por qué, sabía que no estaba. A ver, Lynn, Laura, ¿cuál sería una palabra sinónima de la palabra adaptación? A ver. Acomodarse. Ya, acostumbrarse, acomodarse y demás. Lynn, Laura, no está.
Doctor, aquí estoy. Ya, ¿cómo es? Ver, así. Acoplarse, Ya, ajustarse. acostumbrarse. Sí. Entonces, la palabra adaptación, a ver, ¿qué dices, Noelia? ¿Decías algo, Noelia, o se te ha apretado? Doctor, ¿Cómo es? no, yo digo que es modificación, cambio, adecuación y acoplamiento. Ya. Esa modificación, ese cambio, porque la célula tiene que cambiar, pero desde la perspectiva de anatomía patológica, que volvemos a decir, ¿qué estudia la anatomía patológica? Morfología. Desde la perspectiva de anatomía patológica, el cambio es morfológico. Pero eso no quiere decir que la adaptación de un órgano, aparato o sistema solo sea morfológica. También puede haber adaptaciones fisiológicas. Seguramente en fisiología les van a mencionar algo. Si yo ahorita me dicen, me llaman de odonto, que no es tan lejos, ¿no? Pero me dicen, Doc, tienes que llegar ahorita en 1 minuto aquí hasta el departamento, porque debes firmas o porque, no sé, cualquier cosa. Yo le voy a tener una corrida, probablemente puedo llegar en 1 minuto. Al llegar allá, ¿cómo se va a adaptar mi sistema circulatorio? ¿Qué es lo que va a pasar con mi sistema circulatorio? Normal va a ser mi batimiento cardíaco, mi respiración, todo normal. Así, ¿cómo va a ser? ¿Qué es, Va Fabián? a ser errático. Errático sería como fibrilación, así, así otro. Si no, no tendría. Errático no, porque eso es una enfermedad. ¿Qué va a pasar con mi frecuencia cardíaca, mi respiración, todo eso? Se eleva, doctor, Tener, porque al no tener falta de oxígeno va a necesitar más aire, va a meter más aire y va a hacer que la circulación sea más rápida. Exacto. Pero por eso no estoy enfermo, ¿no ve? Me estoy adaptando. Porque si no me adapto, corro, no me llega suficiente oxígeno, no hay suficiente sangre, no está llegando rápidamente la sangre a mi cerebro y se moriría mi cerebro, o mi corazón, o lo que sea. Entonces me he adaptado. Pero eso quiere decir que toda la vida voy a estar con mi frecuencia cardíaca elevada, mi respiración elevada. No. Cuando ya no necesite, se va a volver a la normalidad. Entonces la adaptación puede ser reversible. Sí. Esa adaptación que acabo de hacer es fisiológica, es normal. Pero también puede haber adaptaciones patológicas, o sea, de estímulo, de causa patológica, que es necesario tanto que mi fisiología como mi morfología cambie. ¿Por qué hemos dicho que la adaptación, el principal objetivo es que no nos lleguemos a una lesión celular y por ende a una muerte? Ahora, esta adaptación celular, desde la perspectiva morfológica, se encuentran 4: hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. De todas ellas, tenemos causas que producen adaptaciones de hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia que son fisiológicas, y tenemos también causas o estímulos u orígenes o etiologías que pueden dar adaptaciones para evitar una lesión, pero las causas son patológicas. ¿Quién me da? A ver, vamos a conceptualizar qué será la hiperplasia. Seguramente en esto ya han llevado esto. A ver, ojalá se acuerden. A ver, ¿qué será la hiperplasia? es el aumento del número de células. Ya. ¿Y en el cáncer habrá hiperplasia? O sea, ¿habrá un aumento del número de células? ¿Cómo es? Sí, doctor, hay hiperplasia en el cáncer. O sea, hiperplasia es cáncer. Sí, doctor. No exactamente, dependiendo qué tipo de hiperplasia. Ninguna, porque la hiperplasia está dentro de las adaptaciones celulares. Y la adaptación celular hemos dicho que es algo que evita una lesión y muerte celular. Y eso iría en contra de decir que si el cáncer es igual a hiperplasia, entonces el cáncer evita una lesión y muerte celular. Es lo que estaríamos diciendo. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Ese es otro conflicto cognitivo, un ejemplo de conflicto cognitivo. Lanzo una pregunta, me respondes A. Lanzo otra pregunta, me respondes A. Esta pregunta es igual a la otra. ¿O no? A ver, ¿qué dices, Marco Antonio Hernández del Seno? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre hiperplasia y cáncer?
Al ser la hiperplasia una adaptación que tiene el cuerpo en una respuesta a una patología puede ser, yo diría que no tiene nada que ver con el cáncer, porque el cáncer es un problema producido por un error en la apoptosis, en la que la célula en vez de morir se mantiene viva y se sigue multiplicando, una célula dañada. Ese sería mi punto de vista, doctor. Exacto, el cáncer no tiene nada que ver con la hiperplasia, pero en las dos hay aumento de número de células. Ahora, podríamos tomar metacognitivamente nuestro concepto, repensar, es decir, ¿por qué el cáncer no es hiperplasia? Ahora su compañero ha dado varias cosas por las que no es el cáncer hiperplasia. Entonces, ¿qué podríamos decir la hiperplasia? ¿La hiperplasia es fisiológica o es patológica? A ver, ¿qué dice? ¿El cáncer es fisiológico o es patológico? La hiperplasia es fisiológica, normal, porque trata de evitar una lesión. La neoplasia o el cáncer es patológica porque da una lesión. La neoplasia tiene división celular, sí. El cáncer tiene división celular, sí. La hiperplasia también. Pero ¿en cuál es controlada y en cuál es descontrolada? ¿Quién tiene división celular fisiológica para evitar una muerte celular? O sea, es una adaptación celular. ¿Quién es controlada y quién es descontrolada? No tiene fundamento para evitar una lesión celular, no es fisiológica, más bien produce una lesión celular. Fácil, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo es? A ver, María del Carmen. Doctor, en el cáncer sería controlada y la hiperplasia no. No, para nada. ¿Cómo va a ser controlada No, la sería al lesión celular? revés. Sí. La hiperplasia es controlada, tiene un mecanismo de regulación, mientras que el cáncer no es controlada. ¿Quién controla la división celular de una célula? O sea, si ustedes dibujan, porque no les voy a hacer dibujar, ¿no? Pero a veces dibujaban, ¿no? La célula así un redondo, otro redondo, ¿no ve? De esos redondos, ¿quién controla la división celular? El núcleo, doctor, ¿no? El núcleo. ¿Quién tiene una alteración en el núcleo y quién no tiene? Entre hiperplasia y cáncer, ¿cómo es? A ver. Otra vez Mauricio. A ver, no, mentira, es otro. ¿Dónde está? Miguel Ángel Illanes, tal vez debe ser. ¿Cómo es? ¿Quién tiene una alteración en el núcleo y quién no tiene? ¿Y el cáncer, doctor? ¿El cáncer qué tiene? Tendría una alteración, doctor. Ya. A esa alteración, a ese cambio de una base pirimídica, púrica o un gen, en una sola palabra, ¿qué han aprendido que se llama, pues, eso en histología? ¿Cómo es? En una palabra que algo cambie en el código genético de alguien, ¿qué se llama? ¿Mutación? Mutación. Entonces, ¿qué podríamos reconstruir, digamos, tal vez del concepto de hiperplasia? La hiperplasia es una división de células controladas. Controladas por el núcleo, que está bien, porque no tiene mutación. Esa hiperplasia, estoy en Trufica, disculpa, ya. Está bien, Miguel. Esa división controlada en la hiperplasia busca que no se lesione la célula, porque es fisiológica. Y ya pueden dar el concepto de cáncer de rebote, ¿no ve? A ver, y todo eso que estamos hablando de adaptación y no sé qué, ya lindo, estamos debatiendo todo paso a paso, pero ¿qué onda con, ya saltaremos a el saber hacer? Si yo les digo, ustedes me dicen, tengo una lesión en cavidad oral, una bolita, doctor, he visto ahí, te estoy mandando una biopsia incisional para que me digas qué chingados es, porque no me quiero meter en Honduras, primero quiero que me digas qué cosa es, porque si es cáncer hay que mandarlo hay que traerlo al maxilofacial, y hay que entrarle con todos, y luego yo voy a reconstruir y demás, un desmadre, y si no, si eso es una simple hiperplasia, pues le quito y ya, y no hay lío. Y tú me mandas la biopsia, y yo te respondo en tu tejido. Se observan células epiteliales compatibles
con mucosa de cavidad oral, donde es el reporte histopatológico. O sea, tú ya has hecho la descripción macro, ya has tomado la biopsia, ya me la has mandado, yo ya estoy mandando el reporte, ¿no ves? La hoja. Se observan células de estirpe epitelial, correspondiente a mucosa orofaringea, digamos, o oral, donde hay evidente, abundante división celular, sin mitosis atípicas, no hay nucleomegalias es que el núcleo está grandote, extensa vasofilia, los que ya algunos hemos hablado de la vasofilia en las clases prácticas aquí la anterior semana, no hay evidencia de infiltración ni invasión de tejidos blandos adyacentes. Ese es el reporte histopatológico A. El reporte histopatológico B dice, se observan células correspondientes a mucosa oral de estirpe epitelial con proliferación, división abundante, mitosis atípicas, extensa vasofilia, infiltración, disecación e invasión de tejido circundante blando. Esos son los dos reportes que te estoy dando. ¿A cuál corresponde la hiperplasia y a cuál corresponde el cáncer? ¿Cómo es? A ver, Miriam Delgado, Nina, ¿cómo es? ¿A cuál corresponde el cáncer y a cuál corresponde la hiperplasia? Nageli Gretzel, ¿cómo es? ¿Cuál de los dos reportes corresponde a qué? A ver, Luz Jimena Apaza, ¿a cuál corresponde cuál reporte? Lía Melanie Fernández, ¿a cuál corresponde cuál reporte? ¿Qué dices, Mayerly? ¿La hiperplasia pertenece al primer caso y el cáncer al segundo? Sí, así de fácil. No te he tenido que hacer dibujar la minis, que aprendes de memoria, tu cuadernillo que sea bonito, nada. Eso es lo que se está entendiendo aquí. ¿Por qué? Porque tienes ahora claro, conciso, preciso qué cosa es una hiperplasia, no simplemente memoria. La hiperplasia es aumento de número de células, listo. No, estamos entendiendo perfectamente lo que es la hiperplasia y dónde tiene que ver en un esquema mental en la anatomía patológica. Ya hemos dicho que es el plan B, digamos, de una célula que está lesionada, o está con un estímulo que la está lesionando, pero cambia, se adecua, se acostumbra, todo lo que han dicho, ¿para qué? Para volver a una nueva homeostasis, para que evitar la lesión y muerte celular. Eso es una adaptación celular. Entonces, hemos dicho también que una adaptación celular, si quitas el estímulo, si quitas la causa, puede volver a la normalidad, es decir, ya no tiene ese cambio de aumento de número de células, etcétera, o hipertrofia, aumento de tamaño de células, o cambio de fenotípico de células, metaplasias, o disminución del número o tamaño de las células, no. Quitamos esa causa y la adaptación se quita y vuelve a la homeostasis. Pero mientras esté el estímulo, otra vez produciendo la alteración de la homeostasis, puede estar en adaptación celular. Entonces, la adaptación celular es reversible, la adaptación celular es fisiológica. La adaptación celular puede tener tanto causas normales, fisiológicas, como causas patológicas. La adaptación celular no tiene mutación, no tiene cambio genotípico. También otra manera de llamarle a la mutación es cambio genotípico, pero sí tiene cambio fenotípico. ¿Qué quiere decir eso del cambio fenotípico? Tiene cambio de morfología, porque hemos dicho que la anatomía patológica estudia los cambios morfológicos de las enfermedades. Entonces, eso ya está más claro y ya no se hace tan pesado aprendérselo de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho de una adaptación celular? Es fisiológica, porque trata de evitar una lesión. Es reversible, porque si quitas el estímulo, vuelve nomás a lo normal. Puede tener causas como normales como anormales y no tiene ninguna mutación en el núcleo, solo tiene cambio morfológico.
Eso es lo que es una adaptación celular. Y eso se aplica a todos los demás de aquí, a hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Seguramente ustedes en el libro ¿cómo se llama? De embriología han llevado el concepto de hipoplasia, pero lo han llevado de una manera memorística, enciclopédica, y por eso probablemente no se tiene la menor idea de qué chingados es la hipoplasia. Pero mi pregunta del mío, primero, ¿qué es hipoplasia? Y si la hipoplasia es una adaptación celular, porque ahorita estamos hablando de muchas palabras que terminan en plasia, ¿no? Neoplasia, metaplasia, anaplasia, vamos a decir, displasia, hiperplasia, hipoplasia. Parecía que todas las plasias son adaptación celular y eso es falso. Entonces, ¿qué será una hipoplasia? Porque también se aplica a un concepto en cavidad oral, pero tal vez lo han visto en riñón, digamos, cuando estaban hablando de embriología del riñón, pero también hay en cavidad oral. Entonces, ¿qué será ese concepto de hipoplasia? A ver, Juan Manuel González del Ser, ¿cómo es? ¿Qué será ese concepto de hipoplasia? A ver, Kevin Colbert, ¿qué será ese concepto de hipoplasia? Disminución o poca producción de células. No será, pero ¿cuál sería la diferencia entre atrofia e hipoplasia? A ver. La atrofia es como la muerte celular y la hipoplasia es poca producción, ¿o no? No. ¿Cómo será? A ver, si tienes una pieza dental hipoplasiada, ¿cómo se verá morfológicamente? A ver, Marcelo Benjamín, ¿cómo esperas ver? Se dicen, tiene una pieza dental que nunca se ha desarrollado, está hipoplásica. ¿Cómo la esperas ver? A ver, Marcelo Benjamín. A ver, Carlos, ¿qué dices? Tal vez se podría referir a que no se ha desarrollado completamente, doctor. Sí, pero ¿cómo lo ves? ¿Grande, chiquito? ¿Cómo lo ves? Bueno, sería pequeño, ¿no? Si hablamos de un diente, sería un diente que simplemente se ha desarrollado la corona, por un ejemplo, ¿no? Y no Ya. tiene la raíz. Ya, Mayerly, ¿qué dices? ¿Algo más? Era lo mismo, doctor. Que Ya. no está desarrollado, pero que se puede ver en diferentes lugares, no solo en la corona, sino no está desarrollado su tejido o Ya, es y un pequeño. diente atrófico macroscópicamente, ¿será que se ve igual? ¿Cómo será? Si ese diente está atrofiado. Y ahora, ¿cuál será la diferencia entre hipoplasia y atrofia? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que si sí es lo mismo, además la hipoplasia, entonces es una adaptación celular? ¿Cómo será eso? A ver, dejamos esa pregunta para la siguiente clase, Doctor, Mande. ¿no será que hipoplasia es un mal desarrollamiento o falta de desarrollo? Sí, pero al no haber desarrollo hay menos células o hay más células. ¿Cómo? Hay menos células, pero una atrofia sería que nació bien, digamos, que se terminó de desarrollar, pero fue perdiendo las células por una patología, puede ser. Eso es una atrofia. Ah, sí. Por ese camino está perfecto que vayamos. Pero ya la siguiente vamos a ver bien claro y conciso esto. Entonces, ¿qué concepto tienes, María René Parra, de una hipertrofia? Pasando ya al siguiente. Todavía no hemos cerrado el concepto de atrofia con hipoplasia, ¿no? Pero, a ver, como una hipertrofia. ¿Qué será, María René Parra? A ver, Melanie Cosío. Doctor, en este caso sería el aumento del tamaño de la célula, al contrario del otro. Ya, en el otro era aumento de número, en ese aumento de tamaño de célula. Pero no solo aumento de tamaño de célula, tienes que usar todo lo que es la adaptación. O sea, aumento de tamaño de célula que es reversible, que es fisiológico, que puede tener tanto estímulo fisiológico como patológico. No tiene cambio genotípico y sí tiene cambio fenotípico. Ahora, ¿qué será la metaplasia, Micaela Jan Quiroz? ¿Qué será la metaplasia?
Es el cambio de forma que toma alguna célula. Ya, en este caso cambia de un fenotipo a otro, con diferente forma, diferente función, pero que es reversible, que es fisiológico, que no tiene cambio genotípico, solo fenotípico. Todo lo mismo se aplica. A ver, ya si lo tienen bien claro la adaptación celular, y al ser una adaptación celular la hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia, entonces es más fácil entender el concepto. Pero pondremos ejemplos de estímulos, de causas fisiológicas para cada uno de esos. Causa fisiológica y patológica de hiperplasia, causa fisiológica y patológica de hipertrofia, causa fisiológica y patológica de metaplasia y así de atrofia. A ver, ¿qué causa normal te da una hiperplasia? A ver, Milenka Cruz, ¿cómo es? ¿Qué causa normal te da una hiperplasia? Una etiología que te dé hiperplasia. A ver, Mayerly, ¿qué causa te da una hiperplasia? Fisiológica, pero. Fisiológica serían las hormonas. Ya, en específico, ¿qué pero, digamos? A ver, un tejido específico. ¿Cuál? De las mamas Ya, femeninas. cuando, por ejemplo, vas a dar de lactar, digamos, ya tienes tu bebé, va a haber una hiperplasia, va a crecer, listo. A ver, alguien que me dé un ejemplo de hiperplasia, pero la causa es patológica. Como es Rosemary Condori. Una causa de hiperplasia, pero que sea patológica. ¿El mal de Chagas? Sí. Es porque es una enfermedad que produce lesión y muerte celular, y el corazón, para compensar eso, se va a agrandar un corazonzote así. También un intestino grandote, que es a consecuencia de un aumento. Pero en el caso del corazón sería una hipertrofia patológica, porque el corazón no puede dividirse. Es de las pocas células que no se pueden dividir. Músculo estriado, acuérdense, no se puede. Cerebro también, las neuronas no se pueden dividir. Entonces, en este caso sería una hipertrofia. A ver, ¿quién me da? A ver, Noelia, ¿qué dices? Doctor, yo digo que un ejemplo de hiperplasia patológica es la hiperplasia prostática de la benigna. Sí, es patológica porque viene por una alteración hormonal y una compensación. Entonces, todas tienen causa tanto fisiológica como patológica. ¿Saben cuál es la que es una friega saber la causa fisiológica? La metaplasia. Causa reflujo. Hay reflujo y eso cambia tus células del esófago para que sean más resistentes al ácido. Sí, pero el ácido es patológico. Entonces vamos a poner el reto que año a año hago, que va a ser 10 puntos, ya más le vamos a meter, está, 20 puntos para el primer examen parcial, el que me diga una causa fisiológica de metaplasia en cavidad oral. Si no se puede para la siguiente clase, yo les voy a dar algunas respuestas, pero eso no quiere decir que se queda ahí nomás. Sería 20 puntos por la nota final si me dicen alguna metaplasia que yo no sepa de causa fisiológica. Entonces son dos redes, ¿no? Para la siguiente clase me pueden decir cualquiera, aunque yo me la sepa. Para cuando ya les diga las causas fisiológicas yo, que conozco, hasta fin de año queda pendiente el asunto de que si encuentras una, ya tienes 20 puntos sobre la nota final. Va a decir que si te has sacado 31, digamos, con esos 20 ya habrías aprobado. O si te has sacado 80, en promedio yo te pongo 100, ¿entiendes? Entonces, eso. Hoy, ¿qué hemos visto entonces? Volvemos a recalcar qué es la anatomía patológica. Hemos visto que la morfología de una lesión puede ser tanto reversible como irreversible. Hemos visto que el camino de la lesión celular irreversible es la muerte. Que la lesión celular irreversible tiene varios caminos. Puede ser adaptación celular, puede volver a la homeostasis o puede progresar, si sigue el estímulo, a una lesión celular irreversible.
donde vamos a hablar la siguiente clase del punto de no retorno, ¿no ve? Si pasa el punto de no retorno, ya es irreversible. También hemos hablado del concepto de adaptación celular mucho, ¿no ve? En grande. Y hemos dicho que ese concepto se aplica a todo lo que decimos que es adaptación celular, que es hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Hemos cuestionado varias cosas, como por ejemplo síntomas, signos, síndrome, diarrea, pero también hemos cuestionado la hipoplasia. ¿Qué diferencia hay con la atrofia? Y si la hipoplasia debería participar en lo que es una adaptación celular. Todos esos conceptos los vamos a aclarar en la siguiente clase, pero para eso vamos a necesitar, ya les voy a pedir, probablemente, dependiendo cómo vaya la cosa, ese día puede ser que les pida un repaso. O sea, ya tienen que empezar a leer el libro. Capítulo 2, lesión y muerte celular, adaptaciones celulares, lo tienen que leer para la siguiente clase. En unos minutos más les voy a mandar lo que falta de la lista para que mañana se asista. Seguramente por Semana Santa, no sé qué, lo que sea, van a decir, no, que tal vez que no sé, no sé, tal vez no hay clases nuevas, pero vamos a venir nomás, por favor, como la anterior vez, les voy a mandar la lista y para el jueves, porque el viernes había sido feriado, ¿no? Entonces no me di cuenta de eso también. Voy a ir mandando lo que falta de la lista. Si alguno de ustedes no pudo acudir, además me mandó también inbox, ¿no ve? Que no podía y quería el viernes y así, o sea, aún así no pudo asistir ni el viernes ni el jueves anterior, puede asistir mañana y voy a poner los dos horarios en que pueden asistir mañana. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, ya saben, lo de los -10 no es fumada, ¿ya? O sea, cada vez. Y además, obviamente que alguien que ni siquiera ha entrado hoy día, porque se toma lista, y eso es lo más fácil, ¿no ve? Ahora con las aplicaciones, ya tienes menos sus 10, menos sus 10, menos sus 10, y así, ¿no ve? Bueno, nos vemos chicos la siguiente clase. Chao, chao.